Bien, este va a ser el primer vídeo de la serie de vídeos de drogas inhalantes, dentro de Entendiendo las Drogas. Es así porque hice una encuesta en Patreon y la gente suscrita a mi Patreon votó y salieron los inhalantes como próximo grupo de drogas a tratar. Aprovecho para recomendaros que os suscribáis a mi Patreon si queréis, entre otras cosas como vídeos exclusivos, pues también decidir sobre qué voy a hacer los vídeos. En este vídeo concretamente he decidido agrupar 4 drogas inhalantes más o menos conocidas: el óxido nitroso o gas de la risa, el éter dietílico, el cloroformo y el cloretillo. Sin embargo, he decidido también que, dadas las características de los inhalantes, pues hay que dedicar unos segundos a hablar sobre las particularidades que tienen los inhalantes en general, así que he decidido hacer una especie de intro para los vídeos de inhalantes. Una intro que pondré también en el resto de vídeos que dedique a inhalantes, así que ahí va, para tener una noción básica. Cuando hablamos de drogas inhalantes, hay que tener en cuenta que las drogas inhalantes se respiran en lugar del oxígeno, en lugar del aire. Eso significa que a sus efectos siempre se suman también los efectos de la falta de oxígeno. Es decir, las drogas inhalantes siempre van a producir cierto mareo, cierta sensación de desvanecimiento, incluso cierta sensación de desrealización, no por sus propios efectos, sino por la falta de oxígeno en el cerebro. La humanidad básicamente siempre ha usado drogas inhalantes o de alguna forma ha inhalado para obtener estados alterados de conciencia. Hay quien piensa que ya hace 780.000 años nuestros antepasados en cuevas encendían hogueras para producir una falta de oxígeno y así poder colocarse. En la antigua Grecia parece ser que la gente se asomaba a los bordes de los volcanes para colocarse. Digo al parecer porque esto lo tengo en los apuntes del máster. Recuerdo que lo dijo el profesor, que parecía que sabía bastante del tema, pero no he vuelto a encontrar referencias al respecto. Yo me inclino a creer que es cierto porque, bueno, teóricamente sería posible colocarse asomándose al borde de un volcán y respirando los gases del volcán. Y seguramente la humanidad es así. Si hay una forma teóricamente posible de colocarse, seguro que en algún momento alguien la ha llevado a la práctica. Cosas que tenemos la humanidad, así que me inclino por darle cierta credibilidad, pero eso, advertir que no tengo estudios que lo confirmen a mano. El caso es que, como veis, la simple falta de oxígeno en el cerebro pues ya produce ciertos efectos que alguien puede buscar para evadirse, para obtener un estado alterado de conciencia. Entonces, cuando hablamos de drogas inhalantes, pues hay que tener en cuenta siempre eso, los propios efectos de la droga inhalante en sí, más los efectos de la falta de oxígeno en el cerebro, aparecen sumados. Y bueno, esto puede producir además daños respiratorios, daños neurológicos, etc. Es un peligro también asociado a los inhalantes de forma casi intrínseca. Bien, aclarado esto, vamos al grano con la primera de las 4 drogas a tratar en este vídeo, el óxido nitroso, también conocido como óxido de nitrógeno o gas de la risa. Su fórmula química es N2O. No se debe confundir con óxido nítrico, que sería NO, ni con dióxido de nitrógeno, que sería NO2. Es una sustancia relajante que marea un poco, produce cierto efecto disociativo, también puede producir risa y alucinaciones, y también ayuda a aumentar la tolerancia al dolor, es decir, podríamos decir que alivia el dolor. Los efectos del óxido nitroso son conocidos desde hace tiempo, y ya en los siglos XVIII-XIX, en épocas tan tempranas como esas, pues en los circos se ofrecía con este fin, es decir, se ofrecía como gas de la risa, ¿no? Había comerciantes que vendían óxido nitroso para colocarse con él y se consideraba una afición como otra cualquiera. De hecho, hay una referencia al óxido nitroso que probablemente mucha de la gente que está viendo este vídeo conozcáis sin saberla, porque es un poco retorcida. Hablo de Mary Poppins. Casi todo el mundo ha visto la película de Mary Poppins. Y en un momento de la película aparece el tío Albert. El tío Albert tiene la particularidad de que se ríe y flota a la vez. Oh, perdona, no puedo remediarlo, ya lo ves. Me gusta reír y me hace gracia. Reír no más, hasta reventar. Claro, esto en la película es un poco rebuscado, pero en la novela, si bien no se menciona el óxido nitroso explícitamente, sí se trata con bastante más claridad el tema. Lo que ocurre en la novela es que se deja caer que el tío Albert ha estado celebrando su cumpleaños. Recordemos que cuando le visitan es su cumpleaños y se ha hinchado de óxido nitroso.
Por eso no puede parar de reírse y a la vez flota, porque está relleno de gas. Esa se supone que es la coña de la novela, ¿no? Que se ha puesto tan hasta el culo de óxido nitroso que está flotando y no puede parar de reírse. En la película es un poco distinto porque es el acto de reír el que le hace flotar y parece que siempre que se ríe flota. Pero no, en la novela se matiza un poco más esto y lo que vemos es una referencia al óxido nitroso, que como digo, en aquellos tiempos pues ya se usaba con esos fines y ya se vendía como gas de la risa en ferias y circos. También fue usado por William James, del que hablé en el vídeo de antecedentes de la psicología, que si no lo habéis visto pues lo podéis ver, con fines alucinógenos, fines de autoexploración. Quería tener experiencias místicas y para ello consumía óxido nitroso. No es ni de coña la droga más adecuada para esos fines, pero claro, en la época y en el momento, en el lugar en el que vivió William James, pues no había acceso a LSD o a DMT o a ayahuasca o a setas. Todas esas drogas alucinógenas o no se habían sintetizado aún, o no se habían descubierto, o se habían descubierto pero se habían olvidado en Occidente. Entonces, pues seguramente el óxido nitroso era la mejor opción que tenía William James a mano para esos fines, pero vamos, que si William James hubiera vivido unas cuantas décadas más tarde, pues seguramente habría usado otras drogas más prácticas para ello. También sirvió como anestésico sobre todo hace unos años, pero en la actualidad también se sigue usando. En países como Canadá, Inglaterra, Finlandia, Suecia, se sigue usando óxido nitroso, sobre todo en partos. ¿Y por qué sobre todo en partos? Pues por lo poco que duran sus efectos y por lo rápidamente que se desvanece del organismo sin dejar consecuencias, siempre que sea una dosis moderada, claro. Una dosis con la que te pases pues sí podría dejar secuelas, pero una dosis moderada pues es prácticamente inocua para el organismo. Podemos afirmar que el óxido nitroso bien usado en las dosis correctas es casi inofensivo. Y eso, se usa en partos porque bien usado pues es tan inocuo que no afecta al bebé, ni afecta a la lactancia, ni nada. Entonces en ese sentido pues tiene ventajas respecto a otros anestésicos, ¿no? Que pueden permanecer más tiempo en el organismo. Por eso el óxido nitroso se usa en bastantes países para partos, eso sí, también rebajado con oxígeno, también hay que mencionarlo. Lo que se suele usar es una mezcla de 50% oxígeno, 50% de óxido nitroso, que se conoce como Etonox. Y presentado en este formato, rebajado, pues no suele producir risa ni alucinaciones muy notables. Más bien solo sirve como un anestésico suave y aumenta un poco la tolerancia al dolor. Entonces, con lo que he explicado de su historia, pues también se entienden algunas características de sus efectos, ¿no? Que dura muy poco, que puede producir daños si se consumen dosis demasiado altas, pero que en dosis moderadas pues es bastante inocuo. Si se tomara mucho y a menudo, pues podría producir daños neurológicos, desmayos, incluso un déficit de vitamina B12. Es un síntoma curioso, pero sí está documentado que el abuso de óxido nitroso puede producir déficit de vitamina B12. En la actualidad, pues se consume también de vez en cuando con fines recreativos. Hay gente que aprovecha los cargadores de nata montada, porque los cargadores de nata montada funcionan con óxido nitroso, y bueno, incluso de vez en cuando vemos alguna noticia bastante ridícula de gas de la risa, la nueva droga de moda y gilipolleces por el estilo, pero como la nueva droga si se usaba en el siglo XVIII exactamente con esos fines, como que nueva, joder, leed un libro antes de hacer periodismo. Joder, no sé, se supone que sois periodistas, documentaos un poco, la hostia. Perdón, me enervan un poquito estas noticias porque joder hay que ver lo malas que son todas. Pero bueno, periodismo de mierda aparte, pues esa vendría a ser la realidad del óxido nitroso. Segunda droga a tratar, el éter dietílico. Bueno, en la película Miedo y asco en Las Vegas ya hablan bastante bien del éter dietílico y la descripción que dan, obra de Hunter Thompson, pues es bastante precisa, así que veámosla. El éter del demonio. Hace que te comportes como un borracho de pueblo de una novela irlandesa. Pérdida total de las habilidades motrices, falta de equilibrio, visión borrosa, lengua pastosa. La mente recula con horror, incapaz de comunicarse con la espina dorsal. Puedes verte actuando de esta forma terrible, pero no puedes controlarlo. Como veis, se suele consumir empapado en un trapo y se parece al alcohol en sus efectos. Esa sería una buena forma de describirlo. Como anécdota curiosa sobre el éter dietílico, es el protagonista de la única vez en la historia que la Iglesia ha promovido una campaña de drogadicción masiva.
Esto me parece bastante curioso y es una anécdota que creo que conviene contar. Corría el año 1850 cuando en Irlanda un tal padre Matthew, que era un sacerdote católico, consiguió poner de acuerdo a los católicos y protestantes en una cosa, que mira que era difícil en aquellos tiempos en Irlanda poner de acuerdo a católicos y protestantes, ¿eh? Pues él lo logró y les puso de acuerdo en promover el éter como sustituto al alcohol. Pensaba que era menos dañino que el alcohol, y como veía que el alcohol producía ciertos daños a nivel social, pues empezaron a promover el éter dietílico como sustituto. Resultó que se equivocaban. Las consecuencias del éter dietílico consumido en cantidades tochas pues eran bastante peores que las del alcohol. Realmente producía muchos daños respiratorios, neurológicos, etc. Muchas adicciones, incluso sobredosis y tal. Así que de hecho nació ahí una epidemia de consumo de éter, de intoxicaciones y adicciones que se extendió por toda Irlanda, después saltó a Inglaterra y de ahí saltó al resto de Europa. Para entonces ya quedó claro que el éter dietílico producía mayores daños que el alcohol y era más peligroso. Sin embargo, por una casualidad histórica, lo que pasó fue que entonces se popularizó la morfina y la gente se empezó a enganchar a la morfina, que daba efectos más potentes de la clase que esperaban conseguir. Así que hoy en día la anécdota de la epidemia de éter dietílico no es muy conocida porque se pasó enseguida gracias a que la gente que se estaba enganchando al éter dietílico terminó enganchándose a la morfina. De no haberse popularizado la morfina en aquel momento, pues hoy en día sería mucho más conocido históricamente porque habría sido mucho más grande y habría tenido más repercusión la epidemia de éter dietílico de mediados del siglo XIX. Habría sido una epidemia masiva, pero eso, que si no lo fue porque lo que hubo fue una epidemia masiva de morfina y derivados, vamos, o sea, no es que fuera una buena noticia en sí que no hubiera una epidemia de éter, porque básicamente la que hubo fue igual de mala. En la actualidad también se consume de vez en cuando éter dietílico, aunque no es muy frecuente. Es más frecuente en algunos países. Por ejemplo, en Brasil los vendedores ambulantes sí venden éter dietílico en fiestas y en carnavales y cosas así. Ellos suelen argumentar que es una sustancia divertida porque como se evapora muy rápido al contacto con el aire, pues si te lo echas sobre la piel se evapora rapidísimo y deja una sensación de frío en la piel. Y argumentan que lo venden por eso, aunque lógicamente eso es solo una excusa. La gente vende éter dietílico y compra éter dietílico para inhalarlo en un trapo y colocarse así. Esto lo desvelo porque, bueno, no creo que nadie del gobierno de Brasil, no creo que ninguna autoridad brasileña vea este vídeo y se le ocurra prohibir el éter dietílico por ver este vídeo, ¿vale? Como lo veo muy improbable, pues creo que no estoy siendo, entre comillas, chivato si cuento la anécdota de los vendedores ambulantes en Brasil. No creo que vaya a tener consecuencias para ellos este vídeo, así que creo que no pasa nada. Si me equivoco y alguna autoridad brasileña está viendo este vídeo, pues aprovecho a decir que Bolsonaro es un pedazo de mierda. La tercera droga a tratar es el cloroformo, y es bastante similar al éter dietílico. Más o menos podríamos decir que se parecen sus características básicas. También se suele inhalar echado en un trapo y tal. Sus efectos disociativos y de mareo y tal, pues pueden ser considerados un poco agradables al principio, pero eso sí, posteriormente el cloroformo suele producir un dolor de cabeza bastante fuerte, por lo que es muy raro que alguien encuentre placenteros los efectos del cloroformo y que alguien use cloroformo como droga recreativa. En el pasado el cloroformo también fue usado como anestésico en su momento, ahora ya no se usa. Y estoy hablando del cloroformo y supongo que hay algo que todo el mundo espera oír, así que voy a soltarlo de una vez. No sirve para dormir a la gente, ¿vale? Yo sé que se ha visto en miles y miles de películas y series de televisión cutres, de novelas, de tebeos. Sé que se ve constantemente el típico maleante con un trapo empapado en cloroformo que aparece por detrás del bueno y le desmaya ahí en unos pocos segundos respirando cloroformo. O sea, hay miles de ejemplos. Podría pasarme vídeos enteros poniendo solo ejemplos de pelis en las que duermen alguien con cloroformo.
¿Qué es eso? Este es una gasa con cloroformo. Pero es mentira, de verdad. Por muchos ejemplos que haya, esto es mentira, es falso. Para llegar al extremo de dormirse respirando un papo empapado en cloroformo, pues alguien tendría que pasarse prácticamente 5 minutos sin respirar otra cosa que no fuera el trapo empapado en cloroformo. ¿Qué es eso? Este es una gasa con cloroformo. Respirándolo después de unos segundos, como en todos estos ejemplos que hemos visto, pues lo único que se conseguiría sería un colocón bastante ligero, apenas notar los síntomas. Así que siento romper todas estas ilusiones, lo siento guionistas cutres y fans de la ficción cutre. A mí también me gusta a veces, pero me temo que nos han engañado. El cloroformo no sirve para dormir a la gente por mucho que lo repitan. Y cuarta y última droga, cloretilo, el cloruro de etilo, también llamado cloroetano. También bastante similar en muchos de los efectos que hemos estado comentando y muchas de las características que hemos estado comentando de las otras sustancias en este vídeo, ¿no? También se evapora rápido, también se pasan sus efectos rápido, también se suele consumir impregnado en un trapo y también tiene efectos breves de carácter relajante, mareos, risas y alucinaciones, sobre todo auditivas en este caso. Y el uso más extendido del cloretilo hoy en día es que se suele usar como anestesia tópica, en spray que se aplica para lesiones leves, ¿no? Lesiones deportivas y cosas así, pues se suele aplicar cloretilo en spray sobre la piel, lo que produce cierto alivio del dolor, pero eso, echado en spray sobre la piel no produce efectos psicoactivos, solo un alivio leve del dolor, pero en un trapo empapado en cloretilo, inhalándolo, pues sí produce algunos de estos efectos psicoactivos. Y nuevamente los peligros vendrían a ser similares los de las sustancias anteriores, pudiendo incluir daños neurológicos y respiratorios si se abusa de él. Entonces, en general, como veis, las sustancias inhalantes suelen producir colocones leves, entre comillas, ¿no? No suelen servir para pillar un ciego de la hostia que distorsione mucho la percepción de la realidad o que relaje mucho, nada por el estilo, tienen más bien un potencial leve como sustancias para relajar y para aliviar el dolor y para producir alucinaciones no muy intensas. Y tienen bastantes daños y peligros. Entonces los inhalantes pues son una droga que yo creo que mucha gente valora como yo, pues que no compensan mucho, ¿no? O sea, si vas a tomar una sustancia que produce bastantes daños y no coloca mucho, no sirve para tener una experiencia de la hostia en cuanto a los efectos psicoactivos que la gente suele buscar, pues se suele pensar que en una balanza no compensan demasiado. Sin más, lo digo también como recomendación, esto le agradará a YouTube, que a veces me reportan los vídeos por promover las drogas, así que supongo que esta aclaración final ayudará a dejar bien claro que no estoy promoviendo las drogas. De hecho, no recomiendo mucho tomar inhalantes y creo que la mayor parte de la gente que los consume pues se encuentra con eso, que producen demasiados daños y no demasiados placeres. Así que con esto acabo estas 4 drogas inhalantes y el próximo vídeo de Entendiendo las Drogas irá dedicado al popper. Otra serie de inhalantes que también dan para hablar un poco.
Mientras tanto, si queréis podéis ver otros vídeos, ya sea de drogas o de otras cosas, y ya nos veremos en el vídeo del Popper o en algún otro, si queréis. Si no queréis, pues nada.